El peor error de Andrés Carrión en la entrevista con Neisita Gómez, Tamara Salazar y Angie Palacios fue: naciste, entraste, tuviste, tomaste, etc. Por lo demás, creo que hay que analizarlo todo muy bien. Acompáñenme. Hola gente maravillosa en algún lugar del mundo, yo soy Chris y quiero compartirlo con ustedes, quiero compartirlo contigo. Pues en estos 2 días, miércoles, jueves 18-19 de agosto de 2021, se ha hecho tendencia la entrevista que tuvo Andrés Carrión con nuestras medallistas en halterofilia, y la gente se ha vuelto loca justo por 20 extractos de entrevista en las que les pregunta si saben cocinar, entre algunas otras cosas más. Entonces yo quiero dar mi perspectiva sobre ello. Realmente a mí me apena muchísimo, creo que es donde ahí me avergüenza cómo se desenvuelve la gente, porque realmente no creo que ninguna de esas personas haya visto la entrevista. Gente, es casi una hora de entrevista, son 57 minutos en las que Andrés Carrión interactúa con ellas y con un, creo que es conocedor deportivo, no me acuerdo el nombre, Alfaro Alemán, Andrés Alemán, algo alemán. Bueno, y realmente se han enfocado en 20 segundos del video. Gente que está haciendo críticas y no ha visto la entrevista. Y eso me molesta muchísimo porque se han dejado manipular tan fácil por basura de internet. Se han dejado manipular tan fácil por criterios absurdos, por criterios infundamentados y sin tener un buen criterio propio. Para hacer una declaración tan fuerte como Andrés Carrión es un pobre machista, como muchas personas dicen, creo que hay que tener un poco de sensatez y analizar bien lo que está ocurriendo. No seguir al montón, no seguir al rebaño como ovejas descerebradas, sino crearse un buen criterio. Yo les voy a comentar un poquito lo que creo, les voy a comentar un poquito, una vez después de haber analizado la hora de entrevista, si considero que lo que Andrés Carrión hizo machista y cosas en general. Pues quiero comenzar diciendo que lo que dije al principio es el error que yo detecto en la entrevista de Andrés Carrión, y es que siendo un periodista de tan alta índole, creo que debería tener cuidado con la forma en la que se expresa, y él comete este error verbal ortográfico de agregarle la S en los pasados de la segunda persona del singular. Es decir, decirle tú naciste, tú entraste, tú fuiste, tú tomaste. Hasta me da algo en el corazón cuando lo digo. Listo. Aparte de ello, no creo que haya tanto problema, ¿no? Realmente quiero empezar diciendo que Andrés Carrión durante toda la entrevista utiliza una forma bastante amena, bastante cercana de llevar a cabo las preguntas, de llevar a cabo las intervenciones de cada una de ellas. Hay un criterio muy común que se ha viralizado entre las publicaciones de Facebook que dicen: tienes a las deportistas más grandes de nuestro país y se te ocurre preguntarles si saben cocinar, si tienen novio, si fuman. Pues, si estás viendo solo 20 segundos de entrevista, claro que te va a parecer una barbaridad, pero es que estuvieron hablando por una hora y obviamente se habla mucho más que ellos. Yo tengo que decirles que sinceramente me encantó la entrevista, me pareció muy divertida, de hecho en muchas partes me reí bastante, genuinamente, y ellas también. Se nota que los cuatro invitados parece que lo disfrutan. Me encantaría de hecho que la gente que se pasa hablando de machismo y tal, se encargaron de buscar cuáles son las opiniones de ellas. Se encargaron de quizás ponerse en los zapatos de ellas para saber qué piensan, cómo se sintieron. Lamentablemente en redes sociales no he encontrado alguna declaración de ellas, ojalá la hagan pronto. Quizás ahí tengamos una noción más clara de cómo se sintieron. Pero se les ve bastante cómodas, se les ve disfrutando, se les ve riendo y se les ve que ellas entienden bien el propósito de la entrevista. Entendamos una cosa, todos los que llaman machista a Andrés Carrión saben lo que es machismo siquiera. Machista es la persona, hombre o mujer de hecho, que mediante sus actitudes, palabras, etcétera, hace algún caso de discriminación a la mujer por el hecho de ello. Y eso no ocurre en la entrevista. Que te pregunten si sabes cocinar no es degradante.
¿Qué le pasa a la gente que piensa eso? Una cosa interesante es que, de hecho, también vi que Andrés Carrión tiene una obsesión quizás con esa pregunta, porque esa pregunta también se la hizo a Gustavo Alfaro, el director técnico del país, de la selección de fútbol me refiero. También se la hizo a Richard Carapaz. Entonces, la gente no se indigna cuando hacen esa pregunta a un hombre. ¿Por qué se indignan cuando se le hacen a una mujer? Pregúntense si los machistas realmente son ustedes, que ven ofensivo el ayudar en casa. Entonces algo creo que pasa ahí terriblemente. No creo que Andrés Carrión sea machista. Y de hecho les pongo a pensar en algo. No creo que una persona que durante una entrevista realza la valentía de las mujeres sea machista. No creo que una persona que rescata que son más mujeres las que traen méritos olímpicos al país que hombres sea machista. Y no creo que sea machista una persona que rescata, que rescata o que resalta que estas mujeres están rompiendo con estereotipos. Todos estos que hablan sobre los estereotipos se dieron cuenta que él mismo durante la entrevista hace mucho énfasis en que son mujeres quienes resaltan en un deporte en el que mucho tiempo han estado hombres. Entonces, ¿qué les pasa, gente? Por Dios, tienen que empezar a ser más racionales, tienen que empezar a pensar un poco más. Esto es terrible, pero a mí me da mucha vergüenza, sobre todo que que con estas publicaciones he visto a exalumnos míos y a amigos míos hacer esta publicación. Mis queridos exalumnos, mis queridos guambras, ¿cuántas veces hemos hablado de buscar bien los argumentos y me salen con esto? Me hicieron llorar, ¿se dan cuenta? Paso de eso un momento. Y realmente creo que hay muchísimo más que se puede rescatar de la entrevista que solo eso. Durante la entrevista lo más bonito es, quiero contarles por qué y les hizo esta pregunta, que es bastante importante. Durante la entrevista se les da un enfoque mucho más de cuál es la historia de ellas, cuál es el origen de ellas. Entonces él siempre dirige a cómo fue su infancia, cuando empezaron con las pesas, cómo eran su padre y su madre. De hecho ahí salieron cosas muy bonitas, me volvió a emocionar, me siguen emocionando estos atletas olímpicos. Y llega un momento en que le preguntan a Tamara Salazar sobre sus orígenes, sobre sus orígenes afrodescendientes. Y ahí comentan en el Valle del Chota sobre algún alimento que es muy típico de allí. No me acuerdo ahorita, lo siento mucho. Es como un frijol chiquito, por favor, alguien coménteme cómo se llama bello. Y justo después hay un sector donde se menciona lo que Richard Carapaz sacó a relucir tras su victoria, y es que los atletas nuestros necesitan más apoyo en muchos ámbitos porque siendo atletas de alto rendimiento requieren de ayuda adicional. Entre ellas se mencionó, de hecho Neisy Dajones mencionó que le hace falta un nutricionista, hace falta una nutricionista, puede ser realmente, y sí, disculpen, eso fue machista de mi parte, de hecho, porque realmente en ciertas épocas tienen que saber cómo manejar la alimentación. Mencionó que justo, y eso me pareció interesante, quizás con Angie Palacios pudimos haber obtenido otra medalla si hubiera tenido una nutricionista que le ayude a lograr el peso apropiado para estar en la categoría en la que está justo debajo de la que ella compitió. Ella compitió en 69 y podía competir en la de menor si lograba una alimentación más rigurosa, y eso hizo falta. Y por ello, a partir de lo que se necesita una nutricionista, que se necesita alguien, y empezaron a comentar que necesitan comida específica, necesitan preparación específica, ahí surge la pregunta de ¿y a ti cómo te va con la cocina? Por eso surge la pregunta, realmente es incluso dentro del tema, no sé por qué la gente se irracionaliza tanto, ¿no? Otras cosas que la gente se queja, les preguntaron a ellas si tenían pareja, si tenían novio, las tres tenían novio y las tres de hecho estaban bastante divertidas con el tema, ¿no? No parecía que ninguna se ofendiera, ¿por qué lo hacen ustedes? Le preguntaron a las chicas si fuman, si salen de fiesta, justo haciendo alusión de que lo que ellas hacen es bastante exigente, y lo que me agradó es que siempre se hace con un tono ameno, era una entrevista bastante amigable. Ay, terrible. Cosas impresionantes que resaltar, justo ahorita que están tan enfocados en saber esto de machismo y tal. Estadísticas interesantes, justo el invitado, este analista deportivo de apellido alemán, hizo un énfasis en que en el país se considera que el 70% de hombres hace deporte y el 25% de mujeres hace deporte. Y sin embargo, realmente hay una relación de medallistas olímpicos de 2-1 en esas olimpiadas, ¿no? El doble de hombres, el doble de
mujeres ganó medallas. Y realmente ahí más bien yo le noto a Andrés Carrión que es un poco salamero, que es un poco incluso hasta sumiso, que siempre quiere sacar la solución. Entonces nuestras mujeres son más valientes que los hombres. Medio raro me pareció. Yo siempre abogo por la igualdad y no creo eh, que haya que ser tan diferenciar tanto esas cosas de género. Pero bueno. Y por último, creo que ya dije lo que quería decir en función de esto de lo que se acusa a Andrés Carrión. Ah, gente, por Dios, por favor, ya un poquito de cabeza nos hace falta. Quiero hacer énfasis en que quizás una parte muy rescatable de la entrevista es cuando les preguntaban justo eso, en la parte que les preguntaban si fumaba, si alguna vez fumaron, si salían de discotecas, si se tomaban las puntas, que ellos hacían mucho énfasis en que también les pegaban, cuando eran pequeñas les pegaban. Entonces decían que realmente era una forma de disciplinarles y hoy no están traumadas ni mucho menos. Hacían énfasis de cómo quizás nuestra juventud de hoy necesita una dirección mayor. No sé si con la violencia, es un tema bastante discutible. Llaman muchísimo a que los jóvenes se dediquen al deporte porque es una forma muy bonita de desarrollarse y creo que estoy de acuerdo. Y en general, saber direccionar mejor a nuestros jóvenes. De hecho, en palabras de Tamara, creo, o en palabras de Angie, perdón, cuando hablaron de la droga y de los vicios, bájenle un poco. Esas fueron sus palabras y me pareció divertido. Entonces, con esas reflexiones, me despido. Por favor, les pido que me dejen en los comentarios cuál es su opinión. Por favor, compártanle este video. De cada vez que veas una persona que publicó algo despectivo contra Andrés Carrión, compártele este video a ver qué opina. Sí, me estoy haciendo un spam ahí ninja fenomenal, pero por favor, creo que servirá que muchas personas empiecen a ser más racionales, a razonar lo que hacen, a no ser tan manipulables, a no ser del montón y pensar con criterio propio, que eso sí nos ayudaría bastante. Es todo lo que tenía que decir, gente. Les agradezco muchísimo. Por favor, suscríbanse al canal. Por favor, compartan este video. Por favor, comenten. Los comentarios es lo que quizás yo más agradezco y respondo absolutamente a todos. Fortísimo abrazo para cada uno de ustedes. Yo soy Cristo. Adiós.